tenemos varias especies endémicas, pero pues las más representativas y las que podemos observar: la tingua pico rojo, tingua moteada, tenemos cucarachero de pantano, una de las especies en vía de extinción. También tenemos garza granjera, que aunque fue una especie migratoria, llegó y se acopló digamos, a la situación del humedal y hoy en día hace parte de él. También tenemos especies como la tingua bogotana, que también está en vía de extinción debido a los cambios que han surgido por los niveles antrópicos que se han manejado últimamente sobre el humedal. Digamos, el crecimiento industrial, el crecimiento digamos, de los cultivos de flores, que generan en su gran mayoría escorrentía de fertilizantes químicos que me impiden la formación o el manejo adecuado del ecosistema del humedal. Otras especies que tenemos también: la rana sabanera, que está también, digamos, una de las especies que está en peligro. Es una especie verde algo impactante, es pequeña. Su color, aunque es brillante, no es una especie tóxica, es una especie normal. También tenemos la culebra sabanera, es otra especie que no es tóxica tampoco, no genera ningún tipo de, por su mordedura, veneno o alguna contraindicación hacia la salud. Sin embargo, es otra especie que también está digamos, en peligro de desaparecer en los humedales, sobre todo en el humedal Gualí. Otra especie que anteriormente la veíamos mucho, pero pues por la caza y por la contaminación que viene sufriendo el humedal, es el curí. ¿Sí? Tenemos curí de color café, casi parecido a los conejos, aunque no tienen las orejas largas. Y pues otra variedad de especies. También tenemos especies de tipo migratorio, ¿sí? Que han llegado desde, digamos, desde el sur de Sudamérica, ¿sí? Desde el norte de América también. Tenemos el pato canadiense, el alcaraván, tenemos el ibis pico de oso, más conocida como garza negra, ¿sí? Y también hemos encontrado algunas especies, digamos, que no se habían observado continuamente, como el canario bogotano, ¿sí? Y pues una especie también endémica de acá, que es la monjita o monjita sabanera. Estas especies, cuando tenemos nosotros, digamos, invierno en las zonas del norte, estas especies empiezan a migrar hacia la zona sur. Entonces estamos hablando del pato canadiense, digamos, el alcaraván, que viene desde la Orinoquía, ¿sí? Entonces cuando empiezan las zonas, digamos, el desarrollo invernal o la estación invernal en lo que es Norteamérica, pues vamos a tener el pato canadiense más o menos hacia octubre, noviembre, ¿sí? Octubre, noviembre, diciembre en el humedal Gualí. Siempre y cuando ellos puedan observar, es importante esto, siempre y cuando ellos puedan observar el espejo de agua que pues normalmente está ocupado por una especie de planta que es macrofita, que es el buchón y la lenteja de agua, además de la enea y el junco. Entonces no permiten que estas especies lleguen a la zona del humedal Gualí. Otra especie es el ibis pico de oso, que viene desde el sur de América, ¿sí? Ella cuando están en invierno, que es más o menos hacia junio, julio, empieza también a migrar hacia las zonas norte, o sea, hacia Centroamérica, y pues llegan a la laguna o a la humedal Gualí.
Importante para recuperar la especie, bueno, una de las más importantes es no permitir el ingreso de otras especies invasoras. Desafortunadamente o anteriormente se utilizaba la trucha, ¿sí? Esta generaba como una afectación hacia la guapucha, ya que es una especie más pequeña, ¿sí? Entonces la trucha interactuaba en el ecosistema y generaba que la trucha se comiera a la guapucha. Entonces eso es una. Dos es las características del agua. Debido a que, como le venía comentando, tenemos escorrentía de fertilizantes, ¿sí? por la actividad agrícola y la actividad de las floriculturas. Entonces me generan a mí un cambio en la caracterización del agua y que no me permiten una oxigenación de la misma, porque esos fertilizantes necesitan una cantidad de oxígeno y ese oxígeno es arrebatado del oxígeno que tiene el agua. Entonces no me va a permitir manejar un espacio, un hábitat para la guapucha. Si yo elimino una especie total de un ecosistema, puede que otra especie crezca potencialmente y me genere problemáticas en el mismo ecosistema. Tenemos ejemplos en los Estados Unidos, sobre todo en la zona norte, en el parque de Yellowstone, donde por cuestiones humanas desaparecieron los lobos, ¿sí? Y empezaron a crecer lo que eran los cervatillos, ¿sí? Al haber el crecimiento de los cervatillos, ellos empezaron a acabar con la cobertura vegetal, empezaron a verse problemas de erosión y por ende hubo una problemática en el suministro de alimentos en esa zona de los Estados Unidos. Entonces, si vemos, el desaparecer una especie me genera a mí cambios rotundos en todo un ecosistema. Entonces ese sería como un ejemplo. Si yo desaparezco una especie, aquí como la monjita o como el cucarachero de pantano, que son especies que me permiten a mí manejar, son especies que se alimentan de insectos y también me permiten a mí manejar la proliferación y el crecimiento de plantas. Me va a generar que a futuro no haya una especie que me riegue las semillas para las plantas. Entonces me va a generar que no haya crecimiento de otro tipo de árboles, arbustos. Además de eso, también me va a generar que insectos empiecen a crecer abundantemente y me generen problemáticas en mis cultivos, me generen problemáticas de tipo sanitario. Importante también ver que un ecosistema tan frágil como lo son los humedales me pueden generar a mí problemáticas de grande envergadura, como es el calentamiento global, ¿sí? Ya que es un sumidero de dióxido de carbono y me permite que esa cantidad de dióxido de carbono que estamos generando cada día por nuestras actividades normales, tan solo con nuestra respiración generamos dióxido de carbono, pero las industrias, nuestros automóviles, el transporte de nuestra mercancía, eso está generando gran cantidad del mismo. Entonces es importante tener en cuenta que estos ecosistemas son abrasivos a ese dióxido de carbono y nos generan a nosotros oxígeno y un ambiente sano para nosotros y lógicamente para nuestra recreación pasiva. Tenemos gran variedad de ellas, tenemos tingua pico rojo, tenemos pico verde, la tingua azul, que más o menos hacia enero, febrero se soltaron 20 especies de tingua azul sobre el humedal Jaboque en Bogotá. Entonces la idea es que estas especies vuelvan a retomar sus humedales y nosotros como funzanos podamos también observar este tipo de especies que para los amantes de la naturaleza es un equilibrio tanto humano como mental, porque es importante tener estos espacios para el desarrollo naturaleza humano, ¿sí? Que permite que creamos y sensibilicemos un poco nuestra cultura.
y de esta manera podamos proteger todo este tipo de ecosistemas.